Hola, hola, ¿escuchas bien? Bueno, acá me salto una diapositiva, ya me presentó muy bien, no hace falta la presentación. Esta es una presentación del año 2016 en el Congreso de APRESID, en el que justamente hablábamos y comentábamos esa imagen que es un poco el eslogan de trabajo, que es transformando el riesgo en una oportunidad. ¿El riesgo de qué? El riesgo de inundarnos, de perder la producción, de no poder sembrar, de no poder acceder a los campos. El riesgo también de la parte urbana. Y ese objetivo o ese eslogan era de transformar esa agua en producción. Mejor dicho, esa agua es una oportunidad. Y un poco es lo que pasó esta campaña que pasó, en el cual esa agua lo que hizo fue salvar, como dicen estas notas de Agrovoz, salvar a la soja y el maíz en enero, febrero y marzo cuando las precipitaciones escasearon. Por eso el título de la presentación es la importancia del nivel freático, la importancia de qué profundidad de napa arrancamos la campaña o con qué profundidad de napa se desarrollan los cultivos para poder afrontar o para que eso sea una oportunidad productiva en un escenario como el que nos pasó, que es lo vamos a disminuir y lo vamos a poner PEP, ¿sí? Un periodo de escasez de precipitaciones. Esto es una experiencia de campo y primero para describir qué es un PEP, ¿sí? Es una ausencia temporal de precipitaciones menor a 6 meses, según mi compañero de trabajo Álvaro Andruzzi, él dice que si fuese superior a 6 meses sería una sequía, por eso lo llamamos periodos de escasez de precipitación y no nos animamos a ponerle sequía porque no alcanza a cumplir los 6 meses. En concreto y en criollo, llovió solamente el 16% de lo que llueve normalmente durante enero, febrero y marzo. Estos datos son registrados en la experimental de INTA Marcos Juárez. Es como que pasó diciembre, arrancamos el 2018 y alguien le hizo un nudo a la canilla y se cortó totalmente el aporte hídrico. En este gráfico, fíjense, enero, febrero y marzo, las barritas azules son las precipitaciones promedio históricas ocurridas en cada uno de los meses. Fíjense, entre enero, febrero y marzo generalmente se acumulan 335 milímetros en la media y solamente acumulamos 54 este año. Solo el 16% del aporte de precipitaciones en este periodo de formación y llenado de granos versus esta cantidad, ¿sí? Como les decía, el PEP ocurrió en simultáneo con el periodo de formación y llenado de granos de los cultivos agrícolas de la zona colindante al experimental de Marcos Juárez. Nos agarró en esta zona, en este estudio fenológico de R2 hasta R8, y fíjense que ahí la gráfica roja no llega a culminar el total de la planta de soja porque tuvimos tanta suerte que finalizando el ciclo, en algunas sojas de segunda nos agarró un periodo con bastante precipitaciones, 300 y pico milímetros, que a las hojas de segunda tuvimos daño de hasta el 60%. ¿Sí? Cuando entregábamos el grano en acopio teníamos un descuento bastante importante. Por eso digo, fíjense qué contrastante. Salimos de un periodo de escasez de precipitación y pasamos a un periodo enseguida de exceso hídrico. Aquellos cultivos, ahí está para separar en dos zonas con napa freática útil y a la izquierda van a ver sin napa freática. ¿Sí? Ahí tenemos fotos del experimental y de zonas cercanas al experimental del mismo tipo de suelo, pero sin influencia de napa. Aquellos cultivos que estaban situados sobre lotes con napa freática útil, que llamamos napa freática útil, son lotes que tienen una napa que fluctuó menor a los 4 metros y con conductividades menores a 1,5 puntos, menores a 1,5 decisímil metro. Estos cultivos no manifestaron estrés hídrico, esas fotos son de febrero, son fines de febrero, pleno PEP, como decimos nosotros. Fíjense la altura del capó de la camioneta o a la altura del alambrado. ¿Sí? Una cuestión, digamos, prácticamente inexplicable si no supiéramos que ahí abajo tenemos ese banco, tenemos esa oportunidad de agua. Versus estos otros lotes que ven ahí a la izquierda, que son unos maíces que la pasaron bastante mal, debido a que no tenían ese banco, no tenían esa oportunidad de agua ahí abajo. Un poco para hablar de números y de rindes, la media para estos lotes, cuando digo la media es antes de estos escenarios que venimos ocurriendo. La campaña 16-17 fue una campaña con excedentes hídricos, lo cual si vamos cultivo por cultivo vemos que trigo aproximadamente una media de 3.800 kilos, la campaña con excedentes hídricos en ese lote dio 4.500 kilos y en la campaña 17-18 ¿sí? El trigo no fue
afectado por este PEP porque estuvo en la campaña anterior, mejor dicho, fue miembro de esta campaña que pasó, pero ocurrió en un periodo que agua tenía. No obstante, 4.800 kilos. Soja de segunda, arriba de ese mismo trigo, la media para esos lotes estaba en 3.300 kilos. En el año con excedentes hídricos, que fue 16-17, rindió 4.000 kilos. Y en este año que le tocó pasar este periodo sin precipitaciones, formación y llenado de grano, rindió 4.000 kilos. Algunas, como les decía antes, tuvieron ese problemita al momento de la cosecha, pero el resultado de las máquinas que entraron antes de ese problema de exceso hídrico estaban rindiendo muy bien. Soja de primera, la media era de 4.200 kilos para estos lotes. El año con excedente rindieron 4.600 y este año sin agua 4.800. O sea, superó no solo a la media, sino que superó estos años que veníamos con mejores precipitaciones. Y el maíz, que como sabemos es un poco el más sensible a las situaciones de estrés hídrico cuando tiene exceso de agua. Fíjense que la media para ese lote es de 10.500 kilos, el año con exceso hídrico hizo 8.000 kilos, o sea, muy influenciable por tener una napa cercana o muy sensible, y este año que prácticamente se hizo sin estas precipitaciones, 12.000 kilos. O sea, evidentemente acá hay una variable o hay una oportunidad de este banco de agua que tenemos debajo del suelo, que estuvo generando un aporte muy importante y que, como decían las noticias, salvó a la soja y el maíz en este periodo de falta de precipitaciones. En función de estos rindes y los consumos de agua, recuadrados como ven ahí en el cuadrito azul, para el trigo soja consumió 864 milímetros en el periodo, soja de primera 595, maíz de primera 689 milímetros y alfalfa, que no figuraba en los anteriores, 1014 milímetros. Abajo vemos la participación del agua de suelo versus la precipitación, o sea, la oferta hídrica que tuvo el cultivo durante el ciclo y qué porcentaje de esa agua provino netamente del suelo, por ende provino netamente de la napa, y después vamos a ver qué pasó con la napa freática. A nivel general, el 30% del agua la aportó la napa freática, con lo cual es un componente importante esta oportunidad que decíamos de aprovechar el agua cuando nos hiciera falta y tenerla ahí abajo sin que se vuelva a convertir en una oportunidad. Después lo vamos a hablar, vamos a hablar de ese tema, pero fíjense qué aporte importante y qué jugada importante que fue la napa. Y la pregunta de siempre es, ¿y cómo estaba el contenido hídrico del suelo en pleno PEP, en pleno periodo de escasez de precipitaciones? Para eso, clavando el barreno el 22 de febrero, en pleno sequía y en pleno consumo de los cultivos a pleno, tenemos la línea roja, es un gráfico de contenido de humedad del suelo a medida que nos vamos en profundidad. A mano izquierda el punto de marchitez permanente graficado por la línea roja, punto de marchitez permanente teórico para el suelo de la serie de Marco Juárez. A mano derecha la línea azul es el punto de capacidad de campo, también el valor para la serie Marco Juárez. Y cada uno de las líneas que tenemos entre medio de estos puntos son de cada uno de los cultivos. A nivel general, de 0 a 20 centímetros, como podemos ver, todos los lotes estaban con un contenido hídrico muy bajo, ¿sí? Incluso veíamos que no nacían malezas o no prosperaban las poquitas que habían logrado germinar. Con lo cual muchos lotes salieron bastante limpios, ¿sí? Cuando generalmente veíamos que podríamos tener problemas, más que nada en el caso de maíz, pero estaban impecables. De 20 a 60 centímetros de profundidad, la humedad ya estaba intermedia. 60 a 100, lo que veíamos era un mayor incremento, pero fíjense que del metro hacia abajo, que era el último periodo, el último lapso el último horizonte que estábamos midiendo, el último estrato que estábamos midiendo, la humedad superaba capacidad de campo. Y lo que podíamos ver es que teníamos una profundidad de napa 2,30 metros, con lo cual de 2,30 metros hasta prácticamente el metro 10, tenemos sin duda un aporte capilar, ¿sí? Desde la napa hacia arriba, que era la que estaba proveyéndole agua a los cultivos. O sea, esa napa, a través de esa mecha o ese efecto capilar, estaba proveyendo de agua hacia arriba de hasta 1 metro de ascenso capilar o capaz que un poco más también, ¿sí? Bien, un poco la descripción de estos ambientes con napa freática útil, como les decía. El nivel freático durante el ciclo de cultivo nunca es constante, siempre tiene una fluctuación. La profundidad a la que fluctúa define si el efecto sobre el cultivo será indiferente, será positivo o será negativo. Lo que nos marca esto es cómo va a jugar esa napa en función del escenario que tengamos. Para esto hay un trabajo muy interesante de Jobashi y Noceto, que fue presentado en el Congreso de Apresidio 2009, en el cual ellos presentan una profundidad
óptima, una banda de profundidad óptima para cada uno de los cultivos, en los cuales los cultivos rinden su potencial. Para el caso de trigo va entre 70 centímetros y el 1,65 m, para soja va de 1,20 m a 2,20 m, para maíz va de 1,40 m a 2,40 m. Esa es la profundidad en la cual, según el estudio de ellos, dicen que los cultivos expresan el máximo potencial. Ahora, sí. Siempre hablo de nivel freático, sí señor. Esos valores son de profundidad de napa. Fíjate que en el caso de maíz es el más sensible, por ende profundidades mayores, por eso tiene profundidades mayores. En el caso de trigo es menos sensible y también tiene otro sistema radicular que explora menor profundidad. Bien, ahora vamos a lo medido a campo. ¿Qué pasó en cada uno de los sistemas de cultivo, en este caso trigo-soja, y a qué profundidad se desarrolló para tener esos rindes de esos cultivos y cómo fue la napa freática? La línea roja que ustedes ven en el gráfico es, según lo que les comentaba recién del trabajo de Kobayashi y Noceto, la profundidad mínima óptima, y la línea verde que ven es la profundidad máxima óptima. En el medio está esa franja óptima de profundidad de napa, en la cual si fluctúa dentro de esos valores, creemos que son las mejores condiciones para el desarrollo de esos cultivos. En el caso de trigo, fíjense, ni aunque quisiera, hubiese salido que fue teórico. Se mantuvo dentro de la línea o de la franja óptima. A fines de ciclo, cuando empezó ya el periodo de formación de grano, fíjense cómo se fue un poquito por debajo de la profundidad óptima, pero no obstante, el aporte capilar que hizo la napa generó esos rindes que les comentaba de 4.800 kilos, incluso ese es un valor de uno de los lotes, pero también tenemos respuestas en otros lotes mejor fertilizados, con lo cual es una de las charlas que se dio ayer de parte de Alejo Ruiz, de una de las chacras, lo cual uno de los manejos ofensivos es trabajar en la intensificación de esos lotes, ya que el potencial es superior a lo que estamos trabajando o a lo que estamos fertilizando normalmente. Eso como oportunidad a tener en cuenta. De acá cambia la escala porque pasa a soja de segunda. Fíjense que acá tuvimos un aporte en diciembre de casi 200 milímetros, con lo cual hizo una recuperación de la napa, pero no complicó para nada el siguiente cultivo porque la profundidad de napa, fíjense, había llegado a los 2,5 metros y teníamos espacio para guardar esa agua. Sí, tuvimos 200 milímetros en una semana, semana y media, con lo cual prácticamente no tuvimos problemas justamente porque teníamos espacio para contener el agua del suelo. Soja de segunda, de nuevo, se desarrolló con profundidades óptimas. Recién al final del ciclo, fíjense cómo se disparó la profundidad de napa, pero no obstante el aporte capilar siguió haciendo su aporte y siguió dando aporte. En el caso de soja de primera, fíjense que arrancó con profundidades un poco más cercanas que las óptimas, luego pasó por la situación intermedia y terminó en 3,30 metros. De nuevo, el aporte capilar de la napa estaba generando, si bien no estaba dentro de la profundidad de óptima, pero estuvo generando aportes mediante capilaridad. En el caso de maíz similar, arrancó con una situación bastante compleja, que si hubiésemos tenido aportes por precipitaciones acá en noviembre, fíjense que estamos hablando que llegó a 65 centímetros, es una profundidad crítica, una profundidad peligrosa, si se quiere. Luego se fue acomodando y fíjense cómo terminó la película con una napa 3,5 metros. Maíz le ganó un poquito en el ciclo al resto de los cultivos porque por la fecha de siembra, estos son maíces sembrados en la primera quincena de septiembre, le gana bastante al resto de los cultivos y generalmente se termina su ciclo antes, por eso le ganó con respecto al ciclo. Bueno, como para ir terminando, el suelo funciona como un amortiguador del vehículo, es quien almacena el agua de lluvia, es quien le entrega a las plantas cuando ellas lo requieren, por ende la salud de este es de vital importancia para mitigar los efectos climáticos, tanto sean los efectos climáticos extremos, ya sean déficit o excesos. Lo veíamos recién en la soja esa de segunda, ese exceso de agua en diciembre que fue amortiguado porque teníamos espacio en el suelo, y eso se debe también a la salud del suelo. Cuando hablamos de infiltración, hablamos de contenido hídrico al momento de una lluvia, hablamos de nivel freático, bueno, de estructura, etc. Por ende, creo que va relacionado la salud del suelo al manejo del carbono, y el manejo del carbono a estas variables que yo les comentaba recién. Bueno, esas fotitos son un poco más disparadoras, más que otra cosa, es simplemente para comentarles eso. Y como conclusión, creo que debemos continuar trabajando en la estrategia para manejar o para mitigar, ¿sí? Para achicar los efectos negativos que pueden generar los efectos climáticos extremos. Creo que algunas cositas que vamos a tener que aprender a manejar son estas. Incluso en muchos casos uno habla con productores, me toca también en algunos casos
sembrar un bajo 2 o 3 veces, ¿sí? Bueno, son algunas de estas maniobras difíciles que nos van a tocar y que vamos a ir teniendo que aprender. Para ir terminando, aprovechar la oportunidad, este vendría a ser el eslogan de este año, es aprovechar la oportunidad para que no se transforme en una amenaza nuevamente, ¿sí? Es el eslogan anterior a la inversa. Estuvimos aprovechando la oportunidad de tener una napa freática útil, pero tenemos que seguir utilizándola, aprender a gobernarla, aprender a manejarla, o por lo menos tratar de mitigar los efectos negativos para que nuevamente no nos lleve puesto. Si la subestimamos y creemos que esto ya pasó, que el tema de napa ya pasó, que no vamos a volver a tener problemas, significa que no hemos aprendido la lección. Bien, de mi parte estas son las instituciones que participan del Grupo Napas. Creo que antes preguntaba alguien qué era Grupo Napas. Grupo Napas son todas estas instituciones que hace ya 5 años participan y se ocupan de trabajar y de colaborar en esta temática. De mi parte, muchísimas gracias. Bueno, damos espacio a las preguntas, así que si quieren pueden ir levantando la mano y les acercamos el micrófono. Hola, congratulaciones, muy buena charla. Essa questão de definir a profundidade de napa mínima e máxima, não me ficou claro como se define isso. Bien, es un trabajo realizado por Esteban Jovashi y Noceto y su equipo de trabajo, Grupo de Estudios Ambientales. Fue presentado en el Congreso de APRESID 2009 y ellos encontraron, si querés después te puedo pasar el trabajo específico, pero encontraron que hay una banda óptima, ¿sí? Esto es profundidad de napa, esta gráfica acá abajo, este eje. Y esto es productividad potencial del cultivo, 0 y 1, ¿sí? El máximo potencial. Si la napa se encuentra entre 4 y 5 o 6 metros, decimos vulgarmente como que no juega, no participa tanto. Ahora, a medida que se encuentra a 4 metros, 3 metros o 2 metros, empieza a participar cada vez más por el efecto capilar. O decir, pero 4 metros no llegan las raíces. No, pero el efecto capilar hace lo suyo y las raíces en parte también van a buscarla. Ahora, cuando llegamos a una profundidad óptima para cada cultivo, ¿sí? Que es lo que vemos acá a la izquierda, ellos dicen que para trigo, ¿sí? Para que esté en esta situación, mejor dicho, para que esté esto acá que vemos, ¿sí? Para trigo va entre 70 centímetros y 1,65 m, para soja entre 1,20 m y 2,20 m, y para el maíz entre 1,40 m y 2,40 m. En estas profundidades, para esos cultivos, es cuando se encuentra esta máxima o ese mejor aprovechamiento del agua, para que no sea un problema, que no asfixie las raíces por anoxia, ¿sí? Pero que tampoco dejen de captar o de proveerse de agua porque esté muy lejos y no las alcance. Hola, sí. Jorge Garribú de Villa Cañas. Con respecto a la freática, es decir, la única forma que uno tiene para establecer si hay recarga o no recarga es mediante un control, un pluviómetro bastante considerable. ¿Qué es el mínimo de cubrimiento, digamos, por pluviómetro que uno puede considerar un buen medición de lluvia en un campo, suponiendo un campo grande? Bueno, es bastante variable debido a que muchas veces vemos, mira, te cuento experiencias, tenemos un grupo de Facebook en Marcos Juárez que se llama ¿Cuánto llovió? Y a veces tenemos los mismos medidores y cargamos dentro de la misma ciudad variables de a lo mejor de 20 o 25% de diferencia. Con lo cual, si vas a lo específico para investigación, casi que necesitas tener, te diría, un pluviómetro cada 3-4 kilómetros. Si es para investigación, capaz que menos también. Ahora, a nivel de campo, capaz que teniendo 1 o 2 te alcance, ¿sí? Pero es algo que es bastante variable. Gracias. Una consulta. Cuando tengo que tomar decisión de siembra, siempre se habla de esperar la recarga del perfil para empezar una siembra. Para maíz, sobre todo, yo tengo que esperar. ¿Vos tomarías la decisión cuando tenés, vos dijiste 70 centímetros, la napa freática es muy alta, pero 1,40 para tomar una decisión de siembra me parece muy profunda? ¿Qué decisión tomás? Bueno, ahí entra a jugar las cuestiones climáticas, los pronósticos, perdón. Sabemos que estamos en un año niño, ya hemos escuchado bastantes pronósticos que están hablando
hablan de un noviembre seco, pero septiembre, octubre que ya arrancan los aportes. Hoy tenés espacio en el suelo, te la podés jugar un poquito más, ¿sí? Me iría a 1,80 m, me la jugaría. No sé si tendrás algún lote con napas 50 centímetros o menos. Creo que no sería una buena estrategia poner un maíz en ese tipo de lotes. Trataría de irme a la loma o en un sector que tenga menos influencia de napa, por la factura que le pasa al cultivo, por la sensibilidad que tiene, que es lo que te mostraba antes, que fue la experiencia que tuvimos el año pasado, en la cual teníamos maíces en la loma y maíces en los bajos, y los maíces en los bajos que la napa le fluctuó muy cerca. Y fue peor aún porque le fluctuó en un momento de formación de granos, con lo cual fue como una especie de guillotina para las raíces en un momento, lo cual le pasó una factura muy grande. Guarda con ese tema. Y otra consulta, ¿el grupo Napas tiene una página web donde van midiendo napas y está registrado en la zona? Sí, Grupo Napa tiene una página de Twitter y de Facebook, pero siempre está vinculado a la de INTA. Todo lo que se publica a través de la web de INTA y se difunde a través de las redes sociales con cosas. La página donde vas a encontrar información es la de INTA Marcos Juárez. Pablo, mi pregunta es, soy de la regional de Bragado Chivilcoy, mi nombre es Eduardo Sanlungo. Dice que nosotros estamos difundiendo mucho la técnica del cultivo de cobertura. El año pasado nos pasó algo que no estábamos muy acostumbrados, seguimos con la dinámica de un noviembre llovedor y una recarga muy buena de napa. Nos confiamos demasiado en algunos cultivos de cobertura y fue un golpazo, porque en realidad no tuvimos ni chance tampoco de modificar fechas de siembra del maíz tardío, porque tampoco se recargó nunca la napa. La pregunta es, ¿tenés algún, yo sé que es difícil, pero en realidad aparte de napa, ¿tenemos alguna metodología? Porque la confianza nuestra parte por llegar a la villa con la mayor cantidad de volumen, o en todo caso sabemos que eso nos genera una ventaja en cuanto a la captación de nitrógeno, pero entonces esa confianza la perdemos porque después perdemos el agua. Yo sé que es finita la pregunta, pero ¿algún método que nos permita cuándo retirarnos en el momento justo? Ese es el arte del campo, el arte del ingeniero agrónomo y del productor. No hay una respuesta precisa para eso. Lo que sí te digo, el barreno es un herramientón. El barreno, hay un protocolo para los que por ahí no tienen estufa para secar a 105, que es un protocolo de hacerlo con el microondas que tenés en tu casa. ¿Sí? Está el protocolo en la página web de INTA, está el videito en YouTube, y sinceramente en 8 minutos tenés el dato de contenido hídrico del suelo. En 8 minutos de microondas. O sea, no queda otra, lamentablemente, que ir muestreando e ir viendo dónde poner la ficha. ¿Sí? Creo que eso, en función de los pronósticos y eso, ese es el arte de la agronomía. Tenés una pregunta allá al fondo. Pablo, vos hablaste de variabilidad de nivel freático. ¿Ves variabilidad de contenido salino en pocos metros de distancia? Eso depende netamente del tipo de suelo. No sé si hay alguien de acá de Nuetinger, encontramos gran variabilidad con la gente de forrajes de INTA Marcos Juárez, Bertram, Cháchera, en la zona de Nuetinger, pero en Marcos Juárez, precisamente donde yo tengo la red de freatímetros de investigación dentro del experimental y productores, vemos que no hay grandes diferencias por el tipo de suelo que tenemos. Pero te repito, depende del tipo de suelo. Hay zonas que sí, nosotros en este caso no. Pablo, ¿han medido agua consumos en ciclos largos y ciclos cortos de trigo en un mismo lote, pensando en dejarle algo de napa al cultivo de segunda? En función de eso, el consumo viene dado también, no solamente por el ciclo, sino por el rendimiento. ¿Sí? Entonces, en función del rendimiento que tengas, acuérdate que hay un valor de eficiencia de uso del agua que está medido en kilos por hectárea, kilos por milímetro, perdón, con lo cual, en función de lo que vos apuntes de rinde, ¿sí? y en este tipo de escenario lo que vos le pongas de nitrógeno, en el momento, la fecha de siembra, mientras más cositas vayas agregando que te vayan acercando al potencial de rendimiento, es lógico que vas a tener más rinde y menos un perfil más vacío, ¿no? Sí, yo te preguntaba por volumen de exploración de raíces, pensando que el largo sí, te explora más. Tal vez llegue un poquito más, pero el trigo se hace por agua en ese sentido, digamos, y por profundidad de napa. Vos cortás el ciclo de ese trigo, por más que tenga una raíz un poquito más larga y por capilaridad, algo se recupera. ¿Sí? Estamos hablando a lo mejor de 20, 30, 40 centímetros de raíz, no es la diferencia. Gracias.
Pablo, buen día. Te hago una consulta respecto al movimiento lateral de la napa. ¿Qué pasa si al lugar donde hay alfalfa por aquí es una bomba de bajar la napa? Pero cómo se mueve, ¿qué influencia de metros? Depende del suelo también. Pero... ¿Qué influencia? Es una pregunta muy interesante, la hemos tratado de medir con algunas técnicas. La verdad que no me terminan de cerrar, no te puedo dar la respuesta justa. Lo que te puedo dar es un ejemplo de campo. Tenemos 2 estaciones meteorológicas instaladas de proyecto relámpago en la experimental, las cuales hay aproximadamente 800-900 metros de diferencia. Una está bajo manejo agrícola, una está bajo manejo ganadero. Están ahí en la misma línea de la media loma ambas. Una tiene una napa a 2,20 metros en este momento, 2,50 metros ahora, perdón, en este momento, y la otra está más de 4 metros, está fluctuando ahí 4,20. ¿Sí? Si tuviéramos una gran movilidad de agua, diríamos estaría todo igual. La realidad es que no, o sea, tiene influencia lo que tengas arriba del suelo y la duración o el largo que hace que viene consumiendo agua, que le viene ganando a la napa. ¿Sí? Por lo tanto, te diría que hay movimiento horizontal, por supuesto que hay movimiento horizontal, pero en esta zona el movimiento que prepondera no es el horizontal, sino es el vertical. Pero el movimiento horizontal existe, y es un poco más chico, pero existe. Bueno, siguiendo un poco la pregunta, eso a campo, ¿tenés conocimiento también del desplazamiento lateral a través del tiempo, de acuerdo a la cuenca? Porque nosotros en nuestra zona, este año, en 2 años, lo hemos visto. O sea, cómo de golpe zonas que empezaron con determinados problemas, después, y otras zonas que pensaban que el problema nunca lo iban a tener, después se trasladaron, se fue trasladando. Sí, sí, sí. Eso pasó también en mi zona, también pasó. Para eso hay una herramienta también que se llama piezómetro. El piezómetro es como un freatímetro. El freatímetro es un pozo en el suelo con un caño de PVC que está ranurado para que intercambie agua con el suelo, agua libre. El piezómetro es lo mismo, el mismo caño con el mismo pozo, pero no está ranurado, está clavado en la arcilla impermeable. Entonces, la presión de agua de la arcilla, que sería en este caso como una esponja, que si vos la apretás, ¿sí? Apretás ese suelo, o sea, si tiene presión positiva porque viene agua de otro lado, genera elevación superior a que el freatímetro. O sea, tenemos pares de piezómetro freatímetro instalados generando información y generando datos, y la verdad que tiene una presión positiva, a veces son 5, 7 centímetros, 10 centímetros de diferencia, depende del momento del año, depende de algunas cuestiones. Eso lo estamos estudiando con ese método, ¿sí? Todavía no está 100% claro como para darte el valor preciso y encaminarte por ese lado, pero sí tengo la experiencia para mostrártela si te interesa en algún momento, no hay problema. Pero es la forma que encontramos de medirlo, después de haber probado otras estrategias que no cerraban del todo. Esos trabajos que están haciendo, a nivel de la cuenca de Marco Juárez, ¿se está haciendo únicamente? Los pares de piezómetros están solamente en Marco Juárez, desconozco si hay en otro lado. Porque sería interesante que eso se ampliara a toda la cuenca, ¿no? Es decir, desde el oeste hacia el este, porque es una información importantísima si queremos empezar a manejar todo el problema, ¿no? Como te digo, es muy simple instalarlo, incluso si vos lo querés tener la medición en tu campo, querés hacerlo vos mismo, es una herramienta muy fácil. El freatímetro, incluso ahí ya hay protocolos de cómo instalarlo, de distintos tipos de freatímetro, el de 50 milímetros, que es el que instalamos, que es un poquito más grande, o el de 3/4 pulgada, que son los más chiquititos. O sea que eso lo podés, si querés vos, lo podés ver hasta en tu campo, digamos, ¿sí? Sí, de vuelta soy yo. Sí, una pregunta. ¿Ustedes han podido medir profundidades freáticas con herramientas como en su tiempo se utilizó el Veris, que es un medidor de conductividad de suelo, y conductividad de suelo es humedad? Nada más que el Veris no tenía mucho alcance en profundidad. Es una cuestión de distanciamiento entre los sensores. ¿Existe herramientas que puedan medir con una chata andando 20 kilómetros por hora la profundidad de la freática, como decía el Veris? Sí, yo no lo he probado el Veris, no he tenido la posibilidad. Sí estamos encaminados en un proyecto con un equipo llamado Mapper, ¿sí? Que es la misma o similar, digamos, la forma de trabajo y de medición, con lo cual ya tenemos el equipo, un equipo bastante costoso, pero tenemos la capacitación para creo que es en septiembre, ya lo tenemos en vista, eso sí.
que puede justamente monitorear o muestrear de forma lineal, pero bueno, falta el desarrollo porque si bien viene de trabajar en otra zona, lo vamos a traer a Marco Juárez y lo vamos a probar y a correlacionar los resultados que genera con la verdadera profundidad de Napa. ¿Qué profundidad tiene de investigación? Creo que tiene hasta 12 metros. Pero 12 metros, sí, o sea que tiene que tener bastante distanciamiento. Sí, sí, es una soga con sensores. Bueno, gracias. No, por favor. Te pregunto, el tema de la salinidad con respecto a la napa, ¿qué relación tiene y cómo se puede bajar la salinidad si tenés anegamientos? Bien, creo que tu pregunta va más que nada a corrección de suelos salinos sódicos. Si bien no es mi área de trabajo, me vincula. Lo primero que tenés que hacer es tratar de alejar la napa. Para alejar la napa, ya bueno, hemos hablado muchísimo de obras hidráulicas, lo que llama Esteban Jovalli dice plomería y jardinería. Jardinería lo hacemos nosotros los agrónomos con el sistema productivo y plomería son las obras hidráulicas para tratar de sacar esa agua de anegamiento, el agua sobre el nivel del suelo. La otra que te queda es mantener el suelo cubierto con la especie que se aguante esa salinidad, tratar de mantener una napa alejada y con carbono, ¿sí? Que es lo que yo hablaba recién de la salud del suelo, ir de la mano del carbono, y el carbono de las rotaciones, de consumo hídrico, más cuestiones de apoyo de fertilización, ¿sí? Sulfato de calcio, etc. Creo que ese es el camino. Es mi humilde opinión, ¿sí? No soy especialista en eso ni nada, sé que hay gente que es especialista en ese tema, a lo mejor después lo podés profundizar con ellos, pero creo que va por ese lado, carbonos y alguna enmienda. Pablo, te agrego dos preguntas. Una, cuando hablaban de época de siembra, mediciones de napa inferior a lo óptimo, ¿qué porcentaje de agua útil considerarías para decir, bueno, puedo avanzar con una siembra si hicieron alguna relación con napa, agua útil en superficie, ¿no? La relación entre agua útil y napa tiene muchísimo que ver, incluso hasta en algún momento habíamos abandonado los barrenos cuando teníamos esa napa 50 centímetros, porque era imposible medir algo o alguna diferencia con una broca a 20 centímetros, 30 centímetros, porque ya salía totalmente saturado. La relación existe. Muchas veces vos tenés a lo mejor ese banco de napa al 1,5 metros, pero el 0,20 está muerto, ¿sí? Estaba totalmente vacío. Bueno, la situación es un poco más alentadora que aquellos que tienen todo el perfil vacío, ¿no? Tenés ahí un oro azul ahí abajo esperando a que el cultivo logre desarrollar y alcanzarlo por su propio mérito. Pero bueno, vas a depender del barreno sí o sí. Está bien, y la otra pregunta es, sabemos que el agua aporta un montón de cosas para la planta, ¿están midiendo aporte de nutrientes? Sí, hicimos hace poquito un análisis bastante completo, más que nada pensando y relacionándolo a zinc en trigo, análisis de planta, análisis de suelo y agua bastante completo, y bueno, ni hablar que ahí hay aportes. Lo que a mí me llama la atención es que muchas veces, por más que tenés, qué sé yo, grandes concentraciones de azufre, hay cultivos que también siguen respondiendo al agregado de azufre. Así que bueno, es un tema más para por ahí gente de fertilización que no es específico de mi tema. Bueno, si no hay más preguntas, damos por terminado el taller y le agradecemos a Pablo por la presentación.